En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Señora Presidenta, han llegado la siguiente solicitud de audiencia del ingeniero en gestión informática y máster en inteligencia artificial, señora Jocelyn Quiroga, que solicita ser recibida en esta comisión para tratar aspectos cruciales relacionados con la ética, la regulación y el impacto social de la inteligencia artificial. Asimismo, se ha recibido recién un oficio del Ministerio de Ciencia, mediante el cual da respuesta a diversas inquietudes planteadas en relación con las becas ANIP. Gracias. Solicitado por la Comisión en su oportunidad. Gracias, señor secretario. Vamos a tomar conocimiento del mismo que acaba de llegar, así que no podemos emitir comentarios, señora ministra. Fue enviado sus correos ya. Perfecto, gracias, secretario. Ministra, muy buenas tardes. Vamos a partir entonces por el primer punto de la tabla. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan, ejecutivos de Colbún. Está con nosotros el CEO, señor José Ignacio Escobar. La gerenta no está. ¿Gerenta de regulación? Ah, sí, no la veo. Ahí está. Asiento, por favor. Adelante. De regulación, Paulina Basualto, y el gerente de asuntos corporativos, señor Pedro Vidal. Le damos la palabra y ustedes, por favor, les vamos a pedir que se presenten a efecto del registro y hagan la presentación respecto de encuesta ciudadana realizada por consultoría Criteria. Esa es, ¿no? Sí. Cambio climático y energía y de las oportunidades y desafíos de hidrógeno verde y desalación. Muchas gracias, senadora, senadores. Efectivamente, trajimos hoy día dos temas que queríamos compartir con esta comisión. Mi nombre es José Ignacio Escobar, soy el CEO de Colbún, la empresa eléctrica de capitales chilenos más grande acá del país. Tenemos presencia hace 40 años en Chile y bueno, uno de los temas justamente de futuro que queríamos compartir con esta comisión era primero una encuesta que hicimos para un poco entender la visión de la ciudadanía respecto a los temas de transición energética y cambio climático. Así también poder colaborar, ¿cierto?, una discusión un poquito más transparente y clara de cuáles son las percepciones que la gente tiene sobre estos temas y el impacto que estos temas también tendría en sus vidas. Y el segundo también, nuestra visión de cómo se ha estado desarrollando hasta la fecha todos los temas de hidrógeno verde y cómo podemos también de alguna forma colaborar, ¿cierto?, en generar realmente oportunidades de largo plazo para el país en esta materia. Así que para el primer punto dejo con ustedes a Criteria. ¿Te presentas tú mismo? Eso, mejor. Tienes que... Tiene que ser con el micrófono. Ponle el micrófono ahí. Necesitas el micrófono. Ahí está. ¿Se escucha? Súper. Ya, vamos a partir. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible. La idea de este estudio es básicamente capturar las percepciones ciudadanas. Y esto es importante porque tiene que ver con ciudadanos de a pie, es decir, personas que no necesariamente están informadas, personas que no están vinculadas con el tema energético, que no están vinculadas con el tema del cambio climático, y muchas veces personas que están, digamos, accediendo a información cargada de mitos, cargada, digamos, de inexactitudes. Pero lo importante acá es que justamente es la voz de las personas de a pie, digamos, que son las que definen los climas, opinión respecto de los temas. Vamos a ver algunos datos generales sobre el cambio climático. Vamos a ver algunos datos relacionados con las actitudes psicológicas de las personas frente al cambio climático. Y vamos a ver también algunas imágenes, algunos datos generales sobre el imaginario que tienen las personas respecto a distintos tipos de energía. En el contexto, obviamente, de una discusión sobre transición energética y cambio climático. Vamos. No entra en detalle, una encuesta de 1.500 casos, lo vemos después. Respecto al cambio climático, les preguntamos a las personas sobre la inminencia, así que tan cerca sentían que las consecuencias del cambio climático estaban en sus vidas. Perdón, en el planeta, en segundo lugar en Chile, en tercer lugar en sus vidas. Y la escala de tiempo que está acá es, ya se perciben los cambios hasta nunca, que
que vendría a ser como la actitud, por así decirlo, como más evasiva o incluso ya cuando se trata de nunca negacionista. Lo que vemos acá, primero, es que las personas perciben la sensación, o tienen la sensación de que el cambio climático está acá a nivel mundial, es decir, no es discutible que esté en el planeta, segundo en el país y en tercer lugar a nivel personal, es decir, en círculos concéntricos el efecto del cambio climático se siente, digamos, en última instancia en uno. El otro dato relevante es que los porcentajes de personas que declaran nunca o que le patean, digamos, por así decirlo, mucho más adelante en el tiempo son pocas. Es decir, en Chile no tenemos esta situación que se dan otras discusiones respecto de actitudes más bien negacionistas sobre el cambio climático. Pero todos lo consideran como algo inminente. Los porcentajes de personas que consideran de que ya está acá son súper altos en cada una de las tres dimensiones. Sin embargo, cuando hacemos competir el cambio climático con otros problemas, es decir, nos acercamos ya a la vida cotidiana de las personas y le preguntamos cuáles son los principales problemas que debe enfrentar el país o que debe tratar de solucionar y lo enfrentamos con problemas que definen su vida cotidiana, la delincuencia, la salud, el desempleo, las pensiones, la educación, el cambio climático ocupa un lugar bastante menos protagónico. Es decir, en el fondo, a pesar de que hay conciencia a nivel racional de la inminencia, de que no existe ninguna actitud negacionista, en lo que respecta a la importancia atribuida, ya compitiendo con otras cosas reales, ocupa un lugar menos protagónico. Por tanto, es un dilema interesante de considerar de que todavía el cambio climático está situado en una esfera más bien racional que una esfera emocional, digamos, de impacto directo. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los efectos más percibidos? Obviamente esto en el imaginario. Le planteamos las cosas que están más en discusión. Primero, los más eventos climáticos extremos, tormentas, olas de calor, etcétera, escasez de agua para el consumo humano, para riego, para generación de energía eléctrica, extinción de especies, flora y fauna, o también, que aquí en Chile no es tema, pero que en otros lados sí lo es, que es la inundación de ciudades costeras o, digamos, el aumento del nivel del mar. Y lo que aparece como principal consecuencia directa percibida es justamente la mayor cantidad de eventos climáticos extremos. Esto obviamente es una encuesta que fue medida en un invierno muy lluvioso en Chile, donde hubo consecuencias muy concretas, como por ejemplo el caso de los socavones, y en donde además la cobertura mediática le daba mucha importancia a lo que pasaba en el verano en el hemisferio norte, con un nivel, digamos, de calores extremos e incendios forestales bien significativo. ¿Cómo ven a Chile en el tema? Hicimos dos ejercicios, primero pensando más bien como en las causas, y por otro lado pensando en los efectos, es decir, Chile como causante y Chile como víctima, o Chile como en situación de vulnerabilidad. Entonces la pregunta es, en una escala 1 a 5, en donde la frase a la izquierda es uno de los países que menos ha contribuido al cambio climático, o bien es uno de los países que más ha contribuido al cambio climático. Y se fijan, hay un porcentaje de personas, 24%, que todavía tiene el imaginario, y eso habla básicamente de un nivel de desinformación alto, que cree que Chile sí es un causante importante o un aportador significativo del cambio climático mundial. Luego, cuando preguntamos respecto del estado de vulnerabilidad o las consecuencias, las frases son, ¿es uno de los países que menos se verá afectado por el cambio climático? ¿O es uno de los países que más se verá afectado por el cambio climático? Y ahí sí, efectivamente, las percepciones ciudadanas tienden a coincidir con la realidad, por así decirlo, con lo que se espera, porque la gran mayoría, en este caso muy por sobre los que la frase de la izquierda, creen que efectivamente va a ser muy vulnerable Chile. Pero es interesante esa idea de pensamiento culposo, desconocimiento, pero todavía existe gente que cree que Chile ha hecho un aporte importante. Algunas frases, ya vamos al tema más psicológico, algunas frases que nosotros medimos con el objetivo de ver cuál es el estado, por así decirlo, la actitud frente al cambio climático. Hay algunas frases que reflejan como actitudes más bien positivas, de compromiso, de optimismo, y otras frases que vamos a ver después que reflejan posiciones más bien a la defensiva, evasiva o directamente negacionista. Y acá voy a leer las frases, los porcentajes que están ahí. Estoy dispuesto a introducir cambios importantes en mi modo de vida para combatir el cambio climático. La ciudadanía tiene el deber de presionar a los gobiernos y las empresas para que tomen medidas frente al cambio climático. Siento rabia al ver que nuestros líderes no se toman lo suficientemente en serio el cambio climático. El cambio climático es una oportunidad para que desarrollemos un nuevo modelo de sociedad, que es la imagen más optimista posible. Me molesta la gente que dice que le importa el cambio climático pero no hace nada para ayudar. Creo que la ciencia nos ayudará a encontrar el cambio climático la ciencia nos ayudará a encontrar estrategias para enfrentar el cambio climático. Trato de aportar menos a causar el cambio climático, pero siento que no hago lo suficiente y siento temor frente a los efectos del cambio climático en mi vida. Y luego, se fijan, los porcentajes de acuerdo son más o menos altos. En otro grupo de frases que son más evasivas vamos a encontrar porcentajes más bajos. Creo que el cambio climático ya está aquí y solo nos queda adaptarnos a sus efectos.
Es muy difícil que alguien como yo pueda hacer algo para enfrentar el cambio climático. Enfrentar el cambio climático es responsabilidad de las empresas y los gobiernos, no de las personas. La humanidad tiene problemas más grandes por resolver antes que el cambio climático, y creo que las personas exageran la seriedad del cambio climático. No creo que el cambio climático me vaya a afectar personalmente. Con estas 14 enunciados, nosotros construimos, por así decirlo, como 4 tipologías, 4 actitudes, 4 formas, digamos, o estados psicológicos, disposiciones a enfrentar el cambio climático. No voy a entrar en detalle acá, pero básicamente tenemos 4 grupos. Un grupo que es la retaguardia, obviamente las etiquetas son nuestras, no surgen de los datos. La retaguardia es un grupo de personas que es indiferente a la discusión. En el fondo no es que tomen posición, de hecho lo que lo caracteriza es no tomar posición. En general son siempre personas que dicen ni de acuerdo ni de desacuerdo, que son el 21% de la población. Hay un 18% que son evasivos, que tienen actitudes, no diríamos negacionistas, pero que sí tratan, digamos, de colocar el cambio climático como una responsabilidad de una esfera de otra. Luego hay un grupo que es la mayoría, que son los convencidos, que son personas que tienen una disposición, que aceptan, digamos, el cambio climático, tienen actitudes más bien positivas, pero a diferencia del último grupo, que es la vanguardia, 25%, están mucho menos involucrados emocionalmente. La vanguardia, este 25%, son más bien como actitud más similar a lo que uno podría pensar como un cierto activismo, como decir, el cambio climático es una causa, yo tengo que involucrarme en ella. Por eso es que el involucramiento emocional de la vanguardia es muy alto, sienten mucha rabia, sienten mucho miedo, sienten mucha bronca con las autoridades, con los otros, en fin. Esto obviamente, la gracia que tiene es medirlo en el tiempo e ir viendo cómo evolucionan estas actitudes psicológicas frente al cambio climático a la medida que pasa el tiempo. Algunas acciones individuales, nos fuimos principalmente a ver el tema de la casa, que aparece como el lugar donde uno puede mitigar el cambio climático de manera directa, y aparece dentro de todas las cosas que se pueden hacer, digamos, para enfrentar el cambio climático desde el hogar, aparece como el panel solar como lo principal, el número 1. Después vamos a ver más adelante que la energía solar es claramente la energía más atractiva desde el punto de vista de la población. Y luego ahí abajo bien aparecen otras estrategias que no van a entrar en detalle, pero en general aparece una disposición alta a intervenir en la casa de uno, digamos. Otro tema importante en términos de discusión sobre el cambio climático y sobre energía es la calefacción del hogar. Básicamente lo más llamativo acá está en el sur, digamos, en donde las personas hoy día declaran en el sur un 29% calefacción con electricidad y un 52% con leña. Pero cuando les preguntamos qué calefacción les gustaría usar en el futuro, la electricidad pasa un 44% y la leña pasa un 20%. Es decir, hay una expectativa clara de conversión desde la leña hacia la electricidad en la zona sur. ¿Y qué tan dispuestos están a pagar por más en la cuenta de la luz si es que efectivamente hay seguridad de que la energía que viene es renovable? Bueno, y hay como 3/3 en el fondo. Hay gente que está, digamos, muy de acuerdo con la idea de pagar más, otros que no saben muy bien y otros que derechamente creen que no. Esto es un indicador súper interesante también de venir el tiempo para ver cómo va cambiando la disposición a pago en función de la conciencia sobre el origen de la energía. Sobre la evaluación que hay en Chile, y esto es bien interesante porque les preguntamos en relación con otros países, ¿cómo cree que está Chile en la implementación de fuentes de energía renovable, energía eólica y solar? Y claro, hay dos lecturas. Una que dice el 49% de la población dice que está estancado, pero la otra lectura es que el 47% que dice que está progresando es muy superior al 3% que está retrocediendo. Nosotros, que tenemos harta benchmark, por así decirlo, midiendo la evaluación sobre el progreso de distintos ámbitos del quehacer social, sobre todo en materia de políticas públicas, de reforma, de áreas de intervención del Estado, estos porcentajes de percepción de progreso son súper altos. En general la evaluación es muy negativa en muchos otros ámbitos. Y luego testeamos algunos conceptos, que es el concepto de transición energética, descarbonización, y en general la gente tiende como a reconocer que lo ha escuchado por ahí, pero no son conceptos sobre los cuales tengo una evaluación muy alta de su propio conocimiento, así que saben que no lo entienden. Pero es interesante ver cómo a lo largo del tiempo van a ir instalándose en el lenguaje cotidiano los conceptos de transición energética y de descarbonización. Vamos con la energía. Aquí es donde se nota más la diferencia que hay entre lo que la gente imagina y lo que efectivamente es, porque les pedimos que evaluaran la energía en muchos ámbitos y obviamente en cada uno de estos ámbitos hay indicadores objetivos. Entonces, acordémonos acá que estamos hablando de la percepción, digamos, del ciudadano a pie. La energía más utilizada en Chile, el 50% de las personas considera que es la energía hidroeléctrica, en segundo lugar el petróleo, la menos utilizada, la nuclear, ahí obviamente consenso,
La más importante para el desarrollo del país, la solar, que es con una atribución de importancia. La que más se utilizará en el futuro, por lejos la solar, 58%, le sigue la eólica con un 17%. Obviamente la hidroeléctrica, la nuclear y la de gas natural, petróleo y carbón, es decir, las más contaminantes desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero que dan al final. Atributos relacionados con el impacto, la que tiene menos riesgo de accidente, la solar, la que provoca menos molestia a las comunidades, también la solar, la más limpia, la solar, después la eólica, la que impacta menos el paisaje. Esto es interesante, estamos preguntando no a personas que están directamente vinculadas a las zonas, digamos, donde aparecen las plantas de energía solar o los parques eólicos, sino que son principalmente ciudadanos de ciudades, o sea, habitantes de ciudades. La que menos impacta la solar y la segundo lugar es la eólica. Relacionadas con la conveniencia, o ya derechamente con la preferencia, la más barata, la percepción es que la energía más barata es la solar, la más estable y segura en su suministro. Y aquí aparece un atributo clave para energías renovables, particularmente la solar, en donde nuevamente aparece la solar como la más estable y segura en su suministro. Y luego hicimos un juego, que es típico, digamos, para poder establecer prioridades o preferencias, y les pedimos a las personas que jugaran a ser ministros de energía, y les preguntamos qué energía fomentarían. Sin lugar a dudas la solar, la principal, digamos, que fomentarían, y la que menos fomentarían es la energía nuclear, luego el carbón y luego el petróleo diésel. Entonces aquí está más o menos como dibujado lo imaginario, en donde claramente queda la preferencia de la solar dentro de las preferencias o lo imaginario de la población. Eso. Muchas gracias. Senador Chaguán. Sí, Presidenta, primero agradecer a Colbún y por supuesto a Ariteria por esta encuesta. Me gustaría saber algunos datos técnicos. ¿Cuánto el universo encuestado? 1.500 casos. 1.500 casos. ¿De qué regiones del país? Es todo Chile. Es todo Es Chile. una ¿Cómo se muestra- distribuye? Se distribuye centro, sur y norte, digamos, que son las macrozonas. También nos preocupamos de que hubiera IRM. IRM. Son básicamente grandes centros urbanos. ¿La muestra te permite también segmentar por grupo etario? Sí, permite, claro. Ya, ¿y tienes En alguna general, percepción? en general, cuando hicimos los cruces demográficos por grupo etario, por GCE, ¿Ya? por género no aparecían grandes diferencias. Ok. Es decir, no son temáticas que discriminen demográficamente. Son más bien sentidos comunes que están instalados y tienen diferencias a veces en regiones versus Santiago, pero no significativamente en términos, digamos, de sexo, edad o GCE. Primero, Presidente, primero agradecer la encuesta. Me parece muy positivo que de alguna manera en estas materias que hemos tratado de difundir tanto de la Comisión de Desafíos del Futuro como también desde las comisiones de Medio Ambiente, los temas empiecen a permear en la opinión pública y efectivamente esto nos ratifica que la afectación del cambio climático en el país es un hecho de la causa. Entonces, segundo, que efectivamente los negacionismos respecto a los cambios climáticos están dentro del margen de error. Entonces yo diría que prácticamente no hay negacionismo respecto al cambio climático, lo que también es un avance significativo. Me parece sí preocupante que temas que dicen relación con permear con algunos conceptos que nos parecen tan habituales o conceptos técnicos que uno cree que son prioridad porque la gente los entiende, finalmente no seamos capaces de transmitir esa necesidad. Me refiero a la descarbonización de la matriz energética o temas que decían, y había también otro que decía relación con la transición energética, que son temas que en los cuales yo vi 10 puntos recién de conocimiento. La gente los escucha, pero no los entiende. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo bien importante. Y esto nos permite, por supuesto, tener un input muy importante de datos para poder justamente ir modelando las políticas públicas también con un lenguaje más simple, porque yo creo que también es así que agradezco a Colbún, a Criteria, que siempre ha hecho estudios bien sólidos en esta materia, así que agradecer también el empuje y también agradecer por compartir esta encuesta este estudio de opinión con nosotros. Un tema dice relación con la desalación, que no sé si puede hacerle un doble clic a esto, porque yo creo que respecto a la desalación, ¿cómo entraron en detalle o simplemente fueron las preguntas más bien generales las que estamos viendo nosotros acá? Una pregunta simplemente. Gracias, Presidente.
¿Les parece que hagamos, perdón, porque tenemos que ver dos temas más, entonces hagamos las preguntas y devolvamos la palabra al CIO y avanzamos? Senadora Órdenes. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los representantes de Colbún y de Criteria, que estuvo a cargo del estudio de percepción ciudadana en este caso. Primero quiero comentar algunos datos que llaman la atención, porque, claro, si uno ponía planeta en Chile, en tu vida, efectivamente hay más conciencia que es un tema global que en Chile, pero me parece que no es tan significativo. Y si lo juntamos con el tema de los 10 años, la verdad que es bastante alta yo diría la toma de conciencia del cambio climático como un fenómeno importante y con efectos para la vida del planeta y para los ciudadanos. Ahora, llama la atención, y lo hemos visto en otro tipo de encuestas de opinión pública, que los chilenos, claro, salud, empleo, delincuencia en primer lugar, y yo anoté aquí no es tema. Creo que ahí tenemos una tarea a nivel de políticas públicas y de distintos actores, porque es tema. Es cosa ver los informes del IPCC, las diferentes cumbres. Efectivamente, parte de las conversaciones tiene que ver que probablemente uno de los desafíos más globales más importantes de la civilización hoy en día. Por eso, claro, se asocia al final al evento extremo, al déficit hídrico, a la amenaza de la biodiversidad, que son componentes de este fenómeno, pero creo que aparte de las luces que entrega el estudio tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos que este tema sí sea importante? Porque se requiere toma de conciencia y adopción de medidas y, por lo tanto, que se traduzcan en política pública. Sí hay conciencia respecto de la vulnerabilidad. Y además en los últimos informes, Chile, yo no recuerdo si es 7º o 9º, pero está dentro de los 10 países más vulnerables. No somos emisores, pero que somos vulnerables hay evidencia científica, por lo tanto deberíamos estar más preocupados de este tema que otros países. Y supongo que el otro que trata de indagar el estudio tiene que ver con las fuentes de energía renovables. La solar, yo coincido, o sea, en el norte del país hay un tremendo potencial y debería ser parte de los focos de desarrollo país en el caso nuestro. O sea, la energía es, yo diría que una de las plataformas básicas para el desarrollo y crecimiento. Y ahí hay experiencias, y tampoco es que el país no haya hecho nada. En temas bueno, creo que en lo legislativo, la Ley Marco de Cambio Climático me parece que también es un avance. Yo además participé en esa discusión en la Comisión de Medio Ambiente, pero hoy día creo que la gran tarea es cómo operativizamos el hacerse cargo, tomar conciencia de un desafío tan importante como es el tema cambio climático y cómo lo conectamos, porque uno habla de transportes, de energía, cuando hablamos de emisiones vamos a esos sectores. Entonces, por eso me parece que es interesante vincularlo con el tema energético, o sea, cuáles son los desafíos o decisiones que vamos a tomar como país para avanzar aún más en el desarrollo de la energía solar. Yo creo que el tema de la hidroeléctrico es importante. Obviamente tiene que ir de la mano, porque siempre hablamos de megaproyectos. Yo además represento una región como la región de Aysén, en que el proyecto Hidro Aysén no vio la luz, claramente, porque particularmente allá pensábamos que no hablaba bien con los temas medioambientales y con el costo de la energía. Representa además una región que la contaminación por leña es, bueno, la idea no es dar testimonio, pero claramente hay estudios que muestran que no es solo un tema cultural, es un tema de costo. Entonces yo les aseguro que cualquier habitante del sur de Chile, porque no es una exclusividad de la región de Aysén, cuando le digan que la electricidad es más barata, se cambia el otro día, porque entre picar leña, hay on-off, no hay dónde perderse. La variable cultural, que es la que siempre se instala, hipótesis, no es la más relevante. O sea, creo que tiene que ver con el costo, y ahí empresas como Colbún, evidentemente, que tienen harto que decir y proponer también. Muchas gracias y agradezco la presentación. Creo que es importante contar con ese tipo de insumos ya de percepción ciudadana. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora Órdenes. Le damos la palabra al CEO de... Muchas gracias por... senador Durresti. Perdón, Alfonso, no te había visto. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar a los invitados, ministra. Yo me alegro que Colbún esté hablando de estos temas y haya abandonado
aberraciones que tenía de proyectos aberrantes en el territorio nacional. Traje acá precisamente el programa de cierre que ustedes presentaron en noviembre del 22, 29 de noviembre del 2022, que solicita la suspensión definitiva de monitoreo que indica el plan de seguimiento ambiental del proyecto central hidroeléctrica San Pedro. La verdad que esto era una... Yo creo que ni a los soviéticos se les había ocurrido hacer una cosa tan brutal como esta en el territorio. Hacer una represa en el lugar donde se produjo el Riñiguazo, a propósito del terremoto del año 60, la falla de Liquiñe-Ofqui, un lugar donde tenemos historia hace 60 años que hubo el deslizamiento de tierra más brutal y que generó un taco. La empresa Colbún quería hacer una represa, no una central de paso, una represa, con la oposición de la comunidad de Panguipulli, de Los Lagos, de Valdivia, de Corral, los pueblos originarios, y lo llevaron a troche mucho adelante. Hicieron intervenciones incluso en el río, hicieron túneles, hicieron muchas cosas. Y creo que el tiempo dio la razón a la naturaleza y a quienes vivimos en el territorio de que no se hiciera. Por eso quiero felicitar que Colbún ya no esté en estas brutalidades de impacto al medio ambiente, de espalda a la comunidad, y estemos discutiendo estos temas. Yo lo digo, es bueno, pero hay que hacerse cargo de lo que ahí se dejó. Me gustaría, en primer lugar, preguntar por el plan de cierre. ¿Ustedes van a desmontar todo lo que hicieron, toda esa intervención que hicieron en el lecho del río? ¿Van a devolver los derechos de agua? Ahora, a propósito de la nueva legislación del Código de Aguas, la reserva caudal, ahí hay una serie de pequeños agricultores, comités de agua potable, que tienen que hacer un vía crucis para tener 4 o 5 litros de agua para regar, para sus huertas o para PR. Preguntarles eso, no conozco mayor la historia de Colbún, pero sí la conocí durante casi 15 años en la región. Ustedes son, como empresa, la única empresa que tiene un acuerdo mayoritario por la Cámara de Diputados en que la comisión investigadora sobre las comisiones medioambientales, en que con nombre y apellido se dice que esto fue obtenido de manera fraudulenta. Pero por eso lo que digo, yo soy un optimista y me parece muy bien que cambien las empresas y que estemos aquí con criterio hablando de mirada ciudadana sobre cambio climático y uso de energía. Yo quería dejar ese para la historia de la ley, como estas sesiones se transmiten y quedan, no hay que hacerse los lesos. Dicho eso, que me gustaría ir un poquito a las respuestas del programa de cierre, si van efectivamente a restaurar lo que hicieron en el cajón del río San Pedro y si van a devolver los derechos de agua. Preguntar por esta transición energética, ¿cómo ven ustedes? Ustedes hacían una jerarquía y me llamó mucho la atención esta jerarquía que hacen en cuáles son las energías que impactan menos el paisaje. Yo creo que es re importante, estando hoy día de acuerdo y en buena hora, el carbón, la energía nuclear quedan postergados. Yo creo que hay un consenso y eso es bueno porque ya los tomadores de decisiones, los gobiernos, la comunidad, las empresas, los accionistas, me imagino, señalan que no vayamos por ese camino, pero comienzan a surgir algunos problemas con las nuevas tecnologías que, siendo renovables, tienen impacto. Me refiero principalmente a la eólica, por la concentración, por el impacto visual, generan en comunidades reticencia. Pregunta ahí si están trabajando con algunas áreas, digamos, con algunas grandes extensiones, especialmente forestales, donde ya no queda población, si están ubicando esos lugares, esas cimas de cerros, principalmente Cordillera de la Costa. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están identificando? Obviamente hay que instalar las torres donde hay viento, donde está el túnel
de viento, pero cómo lo están haciendo para que no sean de tanto impacto. Y segundo, en las energías solar, ¿cuál es el horizonte que ustedes tienen territorial de geografía donde es sustentable para el sur? Con una magnitud industrial, digamos, más allá de los proyectos solares para pequeñas comunidades. Estábamos trabajando con el Ministerio de Energía, 3, 4 localidades de la comuna de Corral, allá en la región de Los Ríos, donde no llega la energía, digamos, en cable, y se están haciendo unos proyectos fotovoltaicos. No esa dimensión, sino la dimensión industrial, hasta donde ustedes creen que son viables las plantas solares. Y por último, aprovechando que acá está la ministra de Energía, y lo hemos hablado en varias ¿y qué dije yo? ¿Energía? Pero que tiene mucha energía. Tiene energía la ministra, pero no. Es de ciencia y tiene mucha energía. En el hidrógeno verde. Nosotros en temas puntuales que discutimos con la ministra, especialmente los centros de investigación, toda la tecnología que hay detrás del hidrógeno verde, me gustaría escuchar de ustedes del ámbito privado cómo ven, no sé si están metidos, si no están en el negocio, no, pero de su conocimiento en la matriz energética, cuál es el ámbito de expansión, y aquí termino, qué sugerencia o qué se requiere para que efectivamente la energía, el hidrógeno verde, sea un elemento competitivo que nos permita tener energía más barata, que eventualmente podamos exportar. En definitiva, cómo fortalecemos ese negocio que creo que es importante para Chile. Me tocó estar en Punta Arenas hace un par de meses, está muy interesado, está girando la región en función de eso. ¿Cómo lo ven ustedes como empresa, como nuevas energías? Muchas gracias. Gracias, senador Durresti. Antes de dar la palabra al CEO, se tiene que retirar el senador Chaguán, y yo quería pedir un acuerdo a la comisión. Probablemente para la fecha del Congreso futuro no voy a poder estar, y quería pedir el acuerdo a la comisión para que me pueda... para que me pueda reemplazar el past president de esta comisión, que es el senador Chaguán, en la inauguración del mismo. Si logro arreglar el tema, obviamente voy a estar yo. Entonces ¿no hay problema? Muchas gracias. Se agradece. De nada. ¿Cómo fue eso? ¿Quería que fuera permanente él? No. Próximo año tenemos otro candidato o candidata. Ya. Gracias, senador. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. A ver, primero brevemente respecto a San Pedro, efectivamente, senador, nosotros le presentamos a usted y a todas las autoridades regionales, ¿se acuerda? Efectivamente, el año pasado, nuestro plan de cierre. El primer paso del plan de cierre era la devolución de derechos de agua, están devueltos en su totalidad, ya hace un año. Y bueno, y el plan de cierre, estamos a la espera de que el Servicio de Evaluación Ambiental se pronuncie respecto a la pertinencia del plan de cierre y poder ejecutarlo. Es un plan de cierre bastante detallado, y la idea, en términos generales, ¿cierto?, sin entrar en detalle acá, es tratar de dejar el lugar en las condiciones más similares a las cuales estaban en sus orígenes. Así que estamos en eso, la expectativa de que del servicio nos responda a el plan que ingresamos el año pasado, sí, estamos a la espera del SEA. Respecto a los otros temas, para dar un poco resumir las preguntas en un par de temas, lo primero, yo creo que concordamos de que este es un tema que ya es un tema ciudadano, y que creo que hay una brecha todavía importante de conocimiento que hay que trabajar respecto a los efectos, respecto a cuáles son la diferencia entre los impactos globales y los impactos locales. La gente está sintiendo los efectos del cambio climático, ¿cierto?, el acceso a agua, en los eventos extremos que estamos viviendo en verano, ¿cierto?, con incendios, en invierno con lluvias muy torrenciales. Así que yo creo que hay un trabajo importante que hay que hacer a nivel regional, sobre todo de ir bajando esto un poquito más a la ciudadanía. Todavía hay bastantes temas de desinformación que creemos que tenemos que trabajar. Nosotros estamos tratando de hacer muchos más talleres regionales en las comunas donde estamos desarrollando proyectos para justamente informar a la comunidad respecto a todos estos temas. Este estudio esperamos repetirlo. Hay bastantes temas que se fueron identificando donde hay que profundizar un poquito más, como por ejemplo lo que decía el senador Chaguán sobre desalación. No entramos en desalación acá, pero ya me imagino que en los siguientes estudios iremos identificando cuáles fueron los temas donde profundizar más. Nos gustaría ir teniendo esta foto de forma regular
para ver justamente cómo la ciudadanía va informándose y van avanzando en algunos temas que creemos que todavía hay bastante por avanzar. Respecto a lo técnico, nos llama mucho la atención, y eso puede orientar muchísimo la política pública a largo plazo, el deseo de la gente de salir de la leña. La gente reconoce que hoy en día más de la mitad de la gente, el 53% de la gente hoy en día se calefacciona con leña en sus casas, pero en 10 años más menos del 20% quiere hacerlo. O sea, hay una brecha tremenda donde la gente quiere salir de la leña. Yo creo que ahí es claramente una señal de que tenemos que trabajar lo público con lo privado, ¿cierto?, en buscar alternativas para que la gente pueda acelerar su reconversión de leña a sistemas más eficientes, ¿cierto?, más sustentables y más baratos para calefacción. Sí, creo que esa es una primera señal que nos llama mucho la atención, particularmente el tema leña. También creemos que la gente, además de la solar y eólica, que es evidente, ¿cierto?, que son las tecnologías que hoy en día la gente más percibe como beneficiosas, competitivas, etcétera, también la hidroelectricidad creo que juega un rol bastante reconocido a nivel país que nos llama la atención, y que la hidro algún tiempo ya está un poco mirada menos. Hoy en día yo creo que también con las lluvias que hemos tenido este año, la hidro ha tomado también mucha preponderancia, y creemos que también puede ser una contribución bastante importante en las metas de descarbonización. A nivel del territorio, efectivamente, ahí lo que comenta el senador Durresti, yo creo que es la gran pregunta. Solamente para poner un ejemplo en el tema territorial, de dónde se van a desarrollar estas tecnologías que por ahora la ciudadanía las ve bien, ¿cierto? Hay una buena percepción de la ciudadanía respecto a la solar, a la eólica. Hay una sensación de que estamos progresando, si bien es un 49% creo que era. Es harto para la percepción ciudadana, y eso creo que es un capital tremendamente importante a nivel político de aprovechar y de mantener esta buena noticia que han traído las energías renovables en Chile, donde hemos sido ciertos líderes en muchos rankings internacionales, que no se transforme efectivamente por un tema territorial y comunitario en una mala noticia. Para lograr las metas de descarbonización hay distintos estudios, pero se está hablando de que se van a requerir entre 200 a 300.000 hectáreas de territorio que tiene que ser intervenido para estas instalaciones solares, eólicas principalmente, y almacenamiento. Eso no incluye redes de transmisión, eso van a ser otras miles de hectáreas más. Entonces, ¿cómo podemos justamente lograr ese diálogo con el territorio, con la comunidad, para poder buscar justamente si van a ser, por ejemplo, la coexistencia de lugares que estén con plantaciones de bosques, que tengan buenos recursos para ahí utilizar esos terrenos, todos los temas en Magallanes para el hidrógeno, todos los temas, por ejemplo, Antofagasta para lo que es el desarrollo también solar, eólico y de hidrógeno. Nuestra percepción, nosotros tenemos la fortuna de estar ubicados en muchas regiones del país y tenemos bastantes diálogos con la ciudadanía, es que hay muchas preguntas de cuál va a ser realmente el rol que dicha comuna, dicha región va a jugar en estas nuevas tecnologías, cuáles van a ser los impactos y cuáles van a ser los beneficios de ese desarrollo. Y creo que efectivamente todavía tenemos una tarea pendiente en asegurarnos de que la gente realmente comprenda las externalidades positivas y negativas que van a traer los proyectos, sobre todo en regiones que no tenían tanto potencial. Magallanes está recién partiendo en esto, y creo que efectivamente puede ser una muy buena oportunidad de poder tener ese diálogo de forma anticipada. Yo creo que aquí la palabra clave es la anticipación, senadora. ¿Sabes? Logramos tener ese diálogo anticipado, un ordenamiento territorial que compatibilice todos estos usos del territorio que es limitado. Es la única forma de poder lograr nuestras metas de descarbonización y sobre todo la carboneutralidad al 2050, que es la gran meta país. Para lograr descarbonizar al 2050 significa que las industrias, hay algunas industrias como la eléctrica que podemos hacer la transición más rápida. El sector eléctrico, como ustedes bien dicen, es el motor que va a impulsar la descarbonización de otros sectores como el transporte, como la minería, y por lo tanto somos los primeros que tenemos que descarbonizar, por decirlo, el sector eléctrico. Y ahí efectivamente hoy en día estamos ya en un 60% de renovables, considerando la hidráulica, pero el 40% que queda es el más difícil. Estos fueron los porcentajes más rápidos, más fáciles. Así que ahí yo creo que hay un tremendo diálogo donde tenemos que tomar ese trabajo territorial con mucha más profundidad. Y finalmente, a nivel del hogar, que es un tema que también se comentó bastante, la gente quiere también buscar formas de apoyo para poder tener los beneficios de las renovables, generación distribuida, autogeneración, eficiencia energética, pero sin que le cueste más. Yo creo que dice claro que solamente 1/3 de la población está dispuesta a pagar más por la transición energética, el otro 2/3 dice, chuta, fantástico, esto es un bien país, un bien que también que aporta al mundo, pero que no necesariamente me cueste más, sino que me cueste menos. Son los tres. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que pasar al otro tema que nos convoca en la sesión, y la idea era poder compartir esta parte con ustedes. No tenemos de verdad ni una posibilidad, ni una. Pues era media hora acá y ya llevamos 50 minutos y tenemos la mesa de inteligencia artificial que está convocada a poder exponer los avances que ha tenido, un trabajo que estamos haciendo en coordinación con el Ministerio, y nos interesa mucho darles la palabra a todos sus miembros.
Así que muchas gracias. Muchas gracias. Podemos otra vez, obviamente, invitarlos para seguir con este análisis que es muy relevante para nosotros. Muchas gracias. Les pedimos entonces a los integrantes de la mesa de inteligencia artificial que puedan pasar a sentarse en la mesa. Algunos ya están ubicados. Gonzalo, ¿tú vas a hacer la presentación? Ya. Muchas gracias. Ya, Gonzalo. Gonzalo Mardones, que es el coordinador de la mesa. Bueno, voy a hacer, en honor al tiempo, voy a hacer un bien breve. Voy a explicar en qué está la tarea de la Mesa de Inteligencia Artificial, que fue convocada al efecto por esta comisión. Como objetivo principal tenía proponer actualizaciones a la Política Nacional de Inteligencia Artificial y también crear una ley marco de inteligencia artificial. La mesa sirvió como instancia de diálogo entre la academia, entre la industria y esta instancia legislativa para poder proponer una base de política pública y regulatoria, no solamente en base al riesgo, sino también en base a las oportunidades que tiene esta nueva tecnología para nuestro país. Me gustaría darle directamente la palabra a los chairs y las chairs de las mesas de inteligencia artificial. Esta se compone de 5 submesas: la mesa número 1, que es de ética y prospectiva; la mesa 2, que es de política pública; la mesa 3, educación y talentos; la mesa 4, industria y desarrollo; y la mesa 5, que se aboca a estudiar los sesgos algorítmicos y la responsabilidad. Me gustaría darle la palabra a Jorge Gatica, que es chair de la mesa número 1. Muy buenas tardes, presidenta, por su intervención, presidenta, los senadores. Voy a ser muy breve. La mesa 1, que se refirió a prospectiva y ética, tuvo básicamente 4 elementos a la vista a la hora de hacer su trabajo: futuro, regulaciones, principios éticos y desafíos éticos. Esto a partir de las 12 preguntas que se nos formularon como parte del marco de análisis. Para los efectos nos agrupamos en 4 equipos que trabajamos en paralelo. Hicimos diversas reuniones de trabajo semanales, independientemente de eso, innumerables, sesiones de trabajo virtuales o presenciales, y a partir de eso, y mediante diversas reuniones plenarias, llegamos a un producto que lo va a explicar Claudia, que fue la cochair. En términos muy globales, el principal problema, y se lo quisiera plantear a la comisión, es que costó muchísimo llegar a una buena definición de inteligencia artificial. Fue uno de los grandes desafíos, porque esta mesa, que era muy multidisciplinaria, había académicos, empresarios de la sociedad civil, gente del Estado, incluso algunos extranjeros, por supuesto tuvo la gran virtud de recoger muchas ideas, pero también la dificultad de ponernos todos de acuerdo. Así es que ese fue un tremendo tema. Y antes de hacerle la palabra a Claudia, y con esto termino, les quisiera decir que ha sido tremendamente valorado por todos los participantes de la mesa esta oportunidad de interactuar. De verdad ha sido, y lo comentamos durante el almuerzo, por lo menos la mesa nuestra tuvo mucho compromiso, la gente estuvo desde el primer día hasta el último, escribieron muchísimo, hubo mucho aporte, por lo tanto creo que estas instancias en la cual se le da la oportunidad al mundo académico, interactuar con la sociedad civil, con el empresario, etcétera, y que está articulado desde el Senado, tiene un valor enorme para la formulación de este tipo de políticas públicas. Claudia, por favor. Muchas gracias por la invitación a la presidenta y los senadores y las senadoras. Voy a hacer un resumen muy sucinto de lo que es una serie de propuestas que se hicieron desde la Mesa 1. Y voy a abarcar los temas más transversales. Lo primero es que lo que recomendamos es que la definición de la IA vaya más allá de lo técnico y que en realidad comprenda o se sustente en la idea de que la inteligencia artificial es un proceso sociotécnico donde hay personas que toman decisiones
que explican lo que hace la inteligencia artificial o lo que no hace la inteligencia artificial. Y que esta definición que menciona Jorge, por lo tanto, debe ir más allá de simplemente listar las técnicas que se están utilizando hoy en día, sino que más bien explicar cuáles son las cosas que puede hacer la inteligencia artificial o que hace la inteligencia artificial. Y en ese sentido entendemos en la mesa que hay una serie de oportunidades que se abren gracias a la inteligencia artificial y que hay que tratar de abordarlas y aprovecharlas como país para el desarrollo de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo hay que entender que hay riesgos asociados a la inteligencia artificial y que por lo tanto una regulación debiera protegernos de aquellos riesgos. Y en ese sentido, desde la mesa se propone que el foco no esté en la técnica de la inteligencia artificial, sino que en los daños que puede causar la inteligencia artificial a las personas o al medio ambiente o a la sociedad. Y en ese sentido, lo que planteamos desde la mesa es tipificar los posibles daños que puede generar la inteligencia artificial, dado la evidencia con la que se cuenta y la que se podría contar en el futuro. Y desde ahí hay dos ideas que surgen y que son importantes de resaltar. Uno es que no simplemente se vaya a tipificar los daños, sino que también eso vaya acompañado desde un incentivo hacia la gestión de los riesgos que implican poder mitigar esos daños o de alguna manera también eliminarlos si es que fuera posible. Y entonces las organizaciones que están detrás de la inteligencia artificial tendrían incentivos para mitigar los daños posibles. Y por el otro lado, que los daños, sabemos que los daños no están homogéneamente distribuidos en la población, sino más bien hay poblaciones que son más vulnerables a ciertos daños, por ejemplo, las mujeres u otras poblaciones que sufren ciertos niveles de discriminación. Y por lo tanto, eso debe ser considerado en la ley también. Y lo último que queremos decir es que que propusimos en esta serie de propuestas tiene que ver con anclar los daños posibles a los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto los daños van a ser formas en que la inteligencia artificial de alguna manera media la falta o la imposibilidad de ejercer un derecho fundamental. Y que es eso, cuando eso suceda, lo que va a ameritar que haya algún tipo de indemnización o de reparación por parte de quienes resultan responsables de eso. Y ahí quiero terminar con esta idea de que uno de los desafíos importantes de la inteligencia artificial es que la distribución de responsabilidad entre las personas que participan en el ecosistema de la inteligencia artificial es complejo y por lo tanto también desde la mesa hacemos una propuesta de cómo asignar responsabilidad, asumiendo que hay distintos actores que podrían tener impacto en los daños posibles de la inteligencia artificial, que van desde la investigación hasta usuarios de la inteligencia artificial que podrían aplicarla en contextos que le podrían hacer daño a una persona y que eso es necesario desentrañarlo, desarmarlo a través de la identificación de quiénes son esos actores y cuál es el tamaño de la responsabilidad que tienen. Solamente para cerrar, informarle a la Comisión que el producto de nuestro trabajo, de la virtuosa interacción, se refleja en un documento de 30 páginas, que hicimos un esfuerzo de síntesis de más o menos 60 o 70 que se produjeron. Con Claudia hicimos un trabajo de edición y va a ser entregado hoy día al coordinador, a Gonzalo, vía correo electrónico y por supuesto quedamos disponibles para una segunda iteración si es necesario. Muchas gracias. Nos gustaría escuchar a la mesa 2 de Política Pública a Dominique Varela. Bueno, muchísimas gracias por la instancia. Quería partir primero felicitando la iniciativa de haber realizado coordinaciones paritarias. Me parece relevante eso. Sin duda es una determinación que colabora en la línea de potenciar la participación de más mujeres en espacios de liderazgo, así que muchas gracias por haber tomado esa decisión. En términos generales, en nuestra mesa de inteligencia artificial y política pública se realizaron hasta el momento 7 sesiones. En cada una de esas sesiones se han abordado distintos ejes temáticos y se les solicitó a los y las participantes que pudieran generar una presentación breve para cada uno de sus temas de interés. Tuvimos también invitados de la academia adicionales que no participaban en la mesa y recibimos también a profesionales del Ministerio de Ciencias que nos vinieron a contar acerca de en qué está el proceso de actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y, por supuesto, el plan de acción asociado. Y así que saludamos también la posibilidad de que hayan venido a compartir en qué está ese trabajo. Con respecto de los primeros
acuerdos o consensos que se han ido generando, por un lado se concluye que es de vital importancia poder distinguir aquellos aspectos que son propios de la regulación de los que son aquellos de materia de política pública, ¿no? Y en ese sentido se destaca o se rescata que hay diversos aspectos de la inteligencia artificial que pueden impulsarse mediante acciones concretas o la generación de políticas públicas y que no necesitan una legislación asociada para poder desarrollarse, dado que muchos de esos desafíos se resuelven dentro del mismo ecosistema, ¿no? En cuanto a lo regulatorio, se destaca también la necesidad de experimentar y probar diferentes enfoques antes de implementar regulaciones estrictas. Es menester entonces distinguir los objetivos y brechas en la regulación tecnológica y definir con claridad en la norma en quién recae la responsabilidad frente a un eventual acto ilegal, es decir, distinguir en qué instancias recae en los productores, en qué instancias recaen proveedores y en qué instancias recaen usuarios o usuarias, ¿cierto? Se propone particularmente la creación de ambientes controlados o sandboxes, donde podamos probar los efectos de estas tecnologías. Por otro lado, hubo un consenso en torno de la primacía del principio de economía legislativo e institucional, ¿cierto? Es decir, que podamos aplicar o adaptar las normativas que ya existen o las instituciones vigentes, a menos que sea estrictamente necesario crear una nueva normativa o una nueva institucionalidad para poder abordar los desafíos que la introducción y adopción que la inteligencia artificial nos presenta, ¿cierto? También se destacó como la importancia de que los tomadores de decisiones, y aquí me refiero a los distintos poderes del Estado, de que puedan generar cierto nivel de legitimidad con respecto a los procesos regulatorios y de conformación de política pública sobre inteligencia artificial, ¿cierto? Como manteniendo un nivel de información pública alto, ojalá con los distintos actores que inciden en el proceso y permitiendo su participación desde la arista ciudadana, pero también desde la expertise técnica. Les quiero contar un poquito acerca de cómo las bajadas que hubo en la mesa de política pública en relación de los aspectos éticos. Se generó un consenso en torno a la necesidad de establecer muy claramente cuáles son los principios éticos que funcionan como ejes rectores de las definiciones regulatorias. Y en ese sentido creo que aparecieron al menos dos. Uno, por un lado, es la idea de legislar y proceder de acuerdo al enfoque de garantía de derechos humanos y democratizando el acceso a la información a la ciudadanía. Y por otro lado, se destacó un poco la importancia de la transparencia y la aplicabilidad en el uso de sistemas de inteligencia artificial, especialmente en situaciones sensibles como la entrega de beneficios sociales o decisiones de vida o muerte, ¿cierto? Desde ahí aparece en el ámbito de la transparencia algorítmica la introducción del concepto de transparencia significativa, lo que significaría disponer de herramientas para la comprensión del uso de un determinado algoritmo o sistema de inteligencia artificial para las diversas audiencias que reciben o que son receptores de ese uso, ¿no? Incluyendo a quienes no tienen un alto conocimiento técnico en la materia. Se destacó también la necesidad de generar una mayor protección de datos personales. Surgió la conversación acerca de impulsar la aprobación de la ley, pero básicamente lo que se concluye es que existe un alto acuerdo en la prioridad que representa el cuidado de la privacidad de los datos personales. En torno del eje de la política pública, lo que salió como consenso es definir claramente los objetivos y metas de la política antes de establecer una institucionalidad específica. Existe un consenso también en la necesidad de generar habilidades y conocimientos para el uso de la tecnología a nivel básico, a nivel ciudadano. Intermedio también potenciar el desarrollo científico. Surgió la idea de trabajar para promover la interoperabilidad de los datos en el Estado y también la necesidad, y un poco rescatando la conformación de esta mesa, la necesidad de crear equipos multidisciplinarios que puedan reducir riesgo y priorizar las decisiones humanas, ¿cierto? Y para cerrar muy cortito, en términos de investigación y desarrollo, la necesidad de generar y disponibilizar mayor cantidad de datasets para el desarrollo científico, por un lado, y generar dispositivos de fomento e instalación de infraestructura que promueva la investigación científica. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, solo informar que en la mesa 3 los chairs estuvieron con nosotros en una reunión previa, pero lamentablemente se tuvieron que retirar, pero nos van a entregar una minuta respecto del resumen de su trabajo, que era de educación y talentos. Nos gustaría escuchar a la mesa número 4 de Industria y Desarrollo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Silva y junto a Gonzalo Sánchez lideramos la Mesa de Industria y Desarrollo. Y bueno, la primera pregunta que nosotros nos hicimos es ¿cuál es la posición de Chile frente a la inteligencia artificial? ¿Busca fomentarla o busca frenarla? Y en base a ello, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que es primordial poner al ser humano al centro de la toma de decisión y analizamos 3 dimensiones. Dentro de estas 3 dimensiones está la dimensión valórica, la dimensión económica y la dimensión pragmática. Dentro de la dimensión valórica
es prioritario establecer principios rectores que pongan al centro el bienestar y seguridad del ser humano y la sociedad. Y por lo tanto, se requiere proactividad de la empresa de desarrollar sus propios reglamentos en base a estos principios rectores. Desde el punto de vista económico, la inteligencia artificial hoy es un factor crítico de competitividad para los países. El mercado estimado al 2030 es de 1.8 trillones de dólares, de acuerdo a Bloomberg. Entonces, creemos que hay grandes oportunidades para Chile de ganar un posicionamiento dado la penetración de más de un 90% de Internet en la región. Esto quiere decir que Chile tiene la posibilidad de desarrollar modelos de negocios innovadores para el Estado que generen oportunidades de ingreso, impuesto y empleo. Por ejemplo, hemos discutido bastante, dado el aumento de la cantidad de datos que está generando la inteligencia artificial generativa, el desarrollo de data centers verdes, utilizando energía eólica, solar o la misma de hidrógeno verde. Desde el punto de vista pragmático, esta regulación y esta política pública debe ser flexible y ágil, porque la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad que no tenía precedente en la historia de la humanidad, y por lo tanto se requiere revisión y adaptación de regulaciones existentes, incorporando la variable digital y la variable de la inteligencia artificial. Ejemplo, la ley del consumidor, la ley de delitos económicos. ¿De qué forma, de alguna otra manera, se interceptan la tecnología en ellas para no reinventar nuevamente la rueda? Algunos ejemplos concretos de cómo puede aportar al desarrollo de las industrias de la inteligencia artificial, hemos analizado, por ejemplo, utilizar instrumentos ya existentes. Por ejemplo, Corfo tiene una serie de instrumentos que existen. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar concretamente? Podemos utilizar los mismos instrumentos, pero con foco en desarrollo industrial. Lo mismo para la investigación y desarrollo, lo mismo para el fomento de las pymes, en fin. Y también uno de los temas que salió es cuál es uno de los riesgos industriales, es que se están creando a una velocidad muy rápida organizaciones de crimen organizado, de droga, terrorismo, pedofilia, que son modelos de negocios que no son locales y que de alguna otra manera están generando un impacto, un daño y poniendo en jaque el desarrollo social y de las personas. Gonzalo, ¿quieres complementar algo? Ahí estamos. Sí. No, simplemente. Apaga el micrófono, Bárbara. Ahí estamos. No, simplemente no tengo nada que agregar a mi compañera en este trabajo, sino que remarcar el principio de los principios, que el ser humano tiene que estar al centro de cualquier desarrollo de inteligencia artificial. O sea, todo lo que sea periférico va a ser consistente, tiene que ser consistente con el llamado número 1 a ser consciente de la dignidad de todas las personas. De ahí todo lo demás fluye con una cierta lógica. Nada más, gracias. Muchas gracias. Finalmente, la mesa 5 de responsabilidad y sesgos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Garrido, junto con Carla Illanes, fuimos las chair de la mesa 5 de responsabilidad y sesgos, la única mesa no paritaria liderada por 2 mujeres. Agradecemos al Senado y a esta comisión la oportunidad de poder participar en este importante proceso. Nosotros tuvimos un grupo integrado aproximadamente por 9 profesionales de distintas áreas, multidisciplinario, y que tuvo la ardua tarea de poder conversar y de llegar a un reporte respecto de la responsabilidad de los sesgos, que es justamente por qué buscamos regular la inteligencia artificial. Y es justamente porque produce muchas veces impactos indeseados, no previstos. Nadie quiere dañar a otro finalmente, pero estos impactos se producen. Nosotros partimos con unas preguntas guiadas desde el Senado, pero no quisimos limitarnos a estas preguntas, las agrupamos y nuestra metodología de trabajo fue a través de exposiciones en nuestras 9 reuniones que sostuvimos desde finales de septiembre hasta la semana pasada.
exposiciones y la entrega de minutas de nuestros expertos en estos temas que fueron estructurados luego en un informe que tiene una introducción, por cierto, y que parte haciéndose cargo de parte de lo que nos guió el Senado en este enfoque de riesgo respecto de los sistemas de inteligencia artificial y si este es el enfoque regulatorio finalmente que deberíamos seguir. Entonces partimos un poco dando a conocer cuál es la razón del enfoque y cómo parte de Europa legislando a través de este enfoque y ver también que si es que podemos tomar este enfoque como una inspiración para una futura legislación en Chile. Luego de eso, un capítulo dedicado al análisis de los sesgos, las iniciativas de la industria y la legislación de base necesaria. Es un tema que, por cierto, es muy complejo y que no se agota en el reporte. Y luego la responsabilidad. En la responsabilidad nos enfocamos en los temas, por cierto, legales, rendición de cuentas, auditorías algorítmicas, la seguridad de estos sistemas como parte importante de la rendición de cuentas y la responsabilidad, que estos sistemas sean fiables, sean seguros, y también abordamos los temas de transparencia algorítmica. Cada uno de estos capítulos va con sus recomendaciones, distinguiendo entre recomendaciones regulatorias y recomendaciones de política pública. Los integrantes de nuestra mesa agradecieron la esquematización del trabajo. Yo creo que vamos a poder presentar un reporte que es un poco más largo que el de la primera mesa, pero es un tema súper importante. El tema de responsabilidad finalmente es cómo nos hacemos cargo de estos de los efectos indeseados y qué mecanismos también podemos construir justamente para compatibilizar el desarrollo económico, el bienestar de las personas y la prevención de los daños. Carla. No, muy corto. Buenas tardes, por su intermedia, Presidenta. Solamente llegar al punto de las recomendaciones y algunas que son interesantes, y ahí lo conversábamos anteriormente, cómo finalmente se cruza la visión de todas las mesas, ¿cierto? Hay temas que son transversales y en nuestra mesa también tuvimos ciertas conclusiones que he escuchado de las otras mesas, hemos escuchado de la otra mesa. Por ejemplo, la creación o el desarrollo de sandbox regulatorio en este sentido, antes quizás de una regulación más estricta, puede resultar muy beneficioso de cara a implementación de políticas públicas que ya tengan o hayan avanzado en ver riesgos que quizás sin implementaciones previas no tenemos a la vista. En ese sentido, y siguiendo, como sabemos, la Unión Europea es la que ha dado un poco la pauta con este enfoque de riesgo, la Unión Europea sí ha tenido a la vista la coherencia futura regulaciones de la inteligencia artificial con normativa que ya existe, como decía Dominique, y en ese sentido también la normativa que existe en relación con protección de datos, que es lo que se está trabajando, ¿cierto?, acá en Chile, ciberseguridad, derechos de los consumidores e incluso competencia también fue levantado en la mesa como algo importante. Y finalmente tener a la vista que cualquier nueva regulación deberá también evaluar los efectos que tendrá sobre servicios ya existentes basados en IA. Y ahí tomo un poco lo que decía la mesa de Bárbara, ¿cierto? El no limitar la innovación con esta nueva regulación, sino que viendo lo que ya hay, efectivamente no limitarla y poder avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que yo quiero agradecerle a todas las mesas. Ustedes son la cara de todos los que están detrás en este esfuerzo y entregarle tiempo, conocimiento a este espacio, por Dios que se agradece. Hay muchas horas detrás de este esfuerzo. Aquí tenemos gente de distintas instituciones, universidades, con expertise y conocimiento que de verdad es tremendamente valorado. Hemos tenido hoy día una reunión presencial con los líderes de cada una de las mesas. La idea es ir a una segunda etapa para además meternos en un tema que es de primer orden en el país, que es el tema seguridad, y cómo metemos la inteligencia artificial en el tema seguridad en todos sus componentes y ámbitos. Y obviamente el espacio está abierto para nuestros colegas para poder sumarse a esto. Además tenemos colegas que están en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Energía, Transporte. O sea, yo creo que es muy valioso lo que podemos hacer todos juntos y en coordinación además con el Ministerio. Senadora Órdenes. Muchas gracias, Presidenta. Quiero
quiero valorar el trabajo que han realizado a través de estas 5 mesas. Yo creo que por lo que han expuesto también hay varios temas que me parece que son bien transversales. O sea, el tema de cómo anclar, cuando hablamos de inteligencia artificial, quizá hablar de nuevos derechos fundamentales, hay que hacer ese ejercicio. Yo estoy convencida que la inteligencia artificial presenta oportunidades bien importantes para pensando en el desarrollo del país, pero tiene amenazas que incluso quizás ni siquiera conocemos. Por eso creo que o sea, no me parece un tema menor hablar de la inteligencia artificial, porque además es un fenómeno que ya existe. Por ejemplo, en el tema de las regulaciones, nosotros hemos, esta comisión en particular, el tema de los neuroderechos, me parece que son temas relevantes, pero en la práctica uno, ¿cómo pruebo que me está leyendo o no leyendo? Mis neuronas, en el fondo lo que dice esa ley es con mis neuronas no, esto tiene un límite. En el tema del desarrollo del país, los temas de minería, los temas de logística, y países ya están en esto, o sea, administraciones portuarias muy sistematizadas, y cómo también los países planifican sus transiciones, porque eso implica que antiguos empleos se pulverizan y surgen nuevos oficios. Entonces, creo que ahí también hay una tarea que no la puede realizar, obviamente, el Estado o el gobierno, tiene que ser una colaboración pública-privada. Yo creo que este es de los temas en que la colaboración con la academia y público-privada con participación de las personas es fundamental. Si se logra esa relación virtuosa, yo creo que se avanza de manera bien significativa. Y lo digo porque ahí yo creo que, por ejemplo, los temas de educación, el tema de las habilidades digitales, o sea, el país lo primero, nosotros acá a esta mesa se le encargó inteligencia artificial, pero a la base tienen que estar el tema del desarrollo de las habilidades digitales, porque ya hay estudios que muestran que estamos reproduciendo antiguas desigualdades, o sea, los temas de género, las mujeres más atrás, los temas territoriales, urbano-rural, el tema etario que se entiende por el acceso a las nuevas tecnologías, pero si no logramos hacer algún tipo de nivelación de eso, y a mí me preocupa porque sobre todo en el ámbito educativo, yo creo que este país sí que es tradicional. Entonces, ahí, de verdad, yo en algunas cosas tiraría una bomba, y ahí sí empezaría de nuevo. En la regulación yo coincido que tenemos y cómo lo mejoramos, pero en educación tengo la percepción de que estamos a años luz de lo que significa preparar a niños, niñas, a adolescentes en los desafíos que se vienen, porque si no las amenazas son más... O sea, hay más vulnerabilidad en los temas de ciberseguridad, el lado oscuro puede ser el crimen organizado, en fin, tiene su lado A y su lado B. Y en eso no solo identificarlo, sino que yo espero que en el trabajo que se haga acá y en otros espacios poder avanzar en operativizar quizás algún tipo de medidas más estratégicas. El tema de desarrollo del país yo creo que es focalizar en algunos grupos o sectores productivos, mejor dicho, y vamos a tener buenos resultados, incluso para temas de desastre, o sea, a veces hay sensores, o sea, creo que hay experiencia en otros países también hay, el análisis comparado me parece que es importante, y a nivel social el tema en educación y desarrollo de habilidades digitales me parece que es fundamental eso por ahora. Muchas gracias. Gracias, senadora Orden. Senador Urresti. Presidenta, un tema práctico. A las 4:30 tenemos reunión en el ANIT, una cosa que habíamos comprometido con la ministra, y creo que Carola nos va a acompañar también para un trabajo que tenemos ahí. No quiero ser descortés de retirarme porque vamos a la ANIT no se preocupe, colega, estamos terminando. Trabajo. Felicitar por lo que he podido escuchar, todo el respaldo, y creo que lo que ustedes están haciendo es tremendamente desafiante para nosotros de ver desde el punto de vista de la inteligencia artificial cómo lo traducimos. Yo creo que científicamente, políticamente, económicamente se está dimensionando. Yo creo que lo que nos corresponde a nosotros desde el ámbito legislativo, en cómo se va a traducir eso, en distintas leyes regulatorias, en agencias, solo un elemento que dialoga no directamente con la inteligencia artificial, pero sí en manejo de datos. Nosotros estamos avanzando con la ley de protección de datos, que es algo que está... Eso es fase de la discusión que tuvieron. Que está pendiente, lo digo por ser integrante de la Comisión de Constitución, donde nos expuso la subsecretaria Macarena Lobos la semana pasada, y esperamos retomarlo la próxima semana, una discusión bien importante
situación que más había quedado detenida un tiempo a propósito de cuando se discutía la institucionalidad, si era la agencia o era el Consejo de Transparencia. Yo creo que la mayor cantidad de retroalimentación que exista, la mayor cantidad de alerta de lo que está ocurriendo en otros países, sin sesgo, sin miedo atávico al cambio, pero también también con la necesaria densidad de discusión para efectos de no cometer errores, debieran alumbrarnos para tener una legislación, y particularmente en esta comisión creo que un buen espacio sin enamorarse con una teoría, con un planteamiento, con un solo diagnóstico, poder anticipar iniciativas legales que le den a Chile un marco jurídico. A nosotros como parlamentarios lo que nos corresponde es dar el marco jurídico más que la política pública. Para eso está la ministra, para eso está la ciencia, las universidades. Nosotros tenemos competencia en materia legislativa, entonces también hay que nos ayuden a esos debates, cómo los traducimos, no necesariamente en restricciones, prohibiciones, pero tal vez alerta, incentivos, atenciones para que el mal uso, el uso torcido, oscuro, no sea el denominador común, pero tampoco por eso nos limitemos a abordar otros elementos que son tremendamente importantes, innovadores para nuestro país. Por eso, Presidenta, señalarle que nos vamos a ir a la reunión de la Agencia Nacional de... Vamos a darle la palabra a la ministra antes de terminar la sesión. Gracias, colega. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Bueno, agradecer también que fuimos invitados. De hecho, hubo gente del equipo que está trabajando en la política de inteligencia artificial y que pudo compartir ese trabajo también. Yo quería plantear dos temas. El primero es que el Ministerio de Ciencia está impulsando una agenda bien robusta en materia de inteligencia artificial, desde la perspectiva de la ética, usando de marco todo el trabajo que ha hecho UNESCO, con una pata en lo internacional, con una coordinación bien potente a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y hoy día participando además en las futuras discusiones que se van a dar en Naciones Unidas a propósito de gobernanza. Y además tenemos algunas líneas que tienen que ver más con el fomento y las capacidades, algunas cosas que mencionaron de datos, de capacidad de cómputo, que si es de interés de la Comisión podríamos venir y presentar un poco más en detalle para tenerla de contexto también respecto de todos estos esfuerzos. Yo soy una eterna optimista y creo que el que esté este espacio, las discusiones que se dieron durante el año en las macrozonas a propósito del trabajo UNESCO, como que todas las piezas se están moviendo en la dirección. Estoy con eco. Ahí, van en direcciones que son comunes y eso creo que es una muy buena cosa. Eso era lo primero, y apenas existe espacio en la comisión nosotros podemos venir y contar un poco más en detalle. Yo creo que podemos quizás enlazarlo con el trabajo de la mesa para avanzar rápido y después acá exponemos el trabajo ya terminado. Perfecto. Gracias, ministra. Lo segundo y muy breve es que parte de lo que se está impulsando desde el Ministerio de Ciencia asociado a esto es una agenda de industria tecnológica basada en ciencia y tecnología. La semana pasada tuvimos representantes del CERN, del acelerador de partículas en Santiago. Es una línea de trabajo completamente nueva en el Ministerio que nos gustaría contarles y que está muy asociado a grandes infraestructuras científicas, y un ejercicio que se hizo con la Comisión de Ciencia de la Cámara fue hacer una de las sesiones en una de esas grandes infraestructuras, particularmente en Paranal, que es uno de los observatorios. Entonces, si es que a esta comisión le interesara tener una sesión en un lugar como ese para poder ver in situ la tecnología, nosotros... Nos encantaría, a pesar de que no esté en la región del senador Durresti. No importa. Podemos hacer una excepción. ¿Cierto, senador? Nosotros nos ofrecemos para poder gestionarlo con la gente de eso en este caso y sesionar allá para poder hablar de temas y verlos ahí. Veámoslo, ministra, ni un problema. Super. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo quiero agradecer y reiterar los agradecimientos a todos los líderes de las 5 mesas. De verdad, un trabajo muy importante para nosotros, ya lo han expresado así nuestros colegas, así que no voy a repetir. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta porque si no, no van a alcanzar a llegar al otro lado. Muchas gracias.